Vamos entonces a comenzar esta mañana nuestro estudio paso a paso del libro de los Hechos a fin de que construyamos una nueva comunidad de fe. Yo quisiera que interactuaras con los que están ahí a tu lado a través de algunas instrucciones que te voy a dar, así que no perdamos esta costumbre de decirle a la persona que tienes al lado: vamos a empezar a aprender a construir una nueva comunidad de fe. Dile a la persona que tienes al lado, abuelita. Dile a la persona que tienes al lado, Hilda, dile a la persona que tienes al lado, Abraham, dile a la persona que tienes al lado: vamos a construir una nueva comunidad de fe. Hoy vamos a leer el libro de Hechos capítulo 1 de los versículos 1 al 8. Así que yo quisiera que me tuvieras un poquito de paciencia durante estas próximas semanas, porque tal vez vamos a hacer hoy una introducción acerca de lo que vamos a ver, pero semana a semana quiero yo proponerte acciones reales para construir una vida, una nueva comunidad de fe que lleve a disfrutar la vida abundante que Dios prometió para los que creían en Él. Dice así el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 8. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿De qué escribió? De lo que Jesús había hecho y había enseñado. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y de eso es lo que quiero hablar también contigo, acerca del reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén. Yo quisiera que esta parte la subrayaras en tu Biblia si es posible, porque eso es como el inicio, ¿no?, de esta situación. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder. A ver, leamos juntos conmigo este versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos versículos son un tesoro y vamos a empezar a refinar estas verdades a fin de que se conviertan en acciones y hábitos en nuestra vida real. La totalidad del ministerio de Jesús, sus palabras y sus hechos siguen siendo hoy el gran fundamento para la misión que la iglesia tiene en este mundo. O sea, tu misión hoy en día. El escritor de este libro comenzaba diciéndole a Teófilo: yo quiero que tú sepas, ¿no?, porque ya te he escrito lo que Jesús hizo y lo que enseñó, y a partir de ahí voy a seguir contándote la historia. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una gran fotografía del nacimiento de una comunidad de fe que se fortaleció en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy. Si podemos aprender de la historia de ellos, entonces podremos también ser capaces de vivir esa vida abundante que ellos vivían, no por lo bueno que el mundo les ofrecía, sino por la esperanza que Jesús les había dado. La esperanza era restaurar todas las cosas como al principio, donde no hay pecado. Por consiguiente, no hay muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni lágrimas, sino Cristo mismo como nuestro mayor tesoro. Y esa era la esperanza por la cual ellos vivieron y por la cual tú y yo tenemos hoy que vivir. A esa vida
fuiste tú y fui yo y fuimos todos llamados a vivir. En este episodio de la historia que estamos leyendo, Lucas nos pone en el momento donde Jesús se despide de sus discípulos, solo por un tiempo, porque Él les estaba prometiendo regresar, pero les dejaba una encomienda. Así como cuando la mamá sale al mercado y le dice a los hijos, ahorita yo regreso, pero les encargo que hagan tal y tal cosa. Los cristianos no somos personas que solo estamos esperando un autobús que nos lleve de aquí al reino de los cielos. Somos parte de un plan. Tú eres parte de un plan que nos da una razón para seguir en este lugar. Lo más importante para el cristiano es asegurar su propia salvación y llevar a cabo la gran comisión por medio de testificarle a los demás acerca de quién está ofreciendo esta clase tan hermosa de salvación. Ahora, de pronto, la historia que estamos leyendo toma un giro bastante interesante. Jesús les pide quedarse en casa. ¿Te suena familiar? Aunque el contexto en el que Lucas está escribiendo evidentemente era muy diferente al que tú y yo estamos viviendo hoy, Jesús les pide en el versículo 4 que no salieran de Jerusalén. Y me resulta una pregunta, ¿por qué querría tenerlos dentro? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de mantenerlos encerrados si había una misión de ir y hacer discípulos? ¿Qué razón habrá tenido Jesús para pedirles que se quedaran en casa? ¿Qué es lo que puede hacer una iglesia encerrada? Solo mira a tu alrededor. Estamos haciendo iglesia desde la casa a través de tu celular o de una pantalla o de una computadora, porque los templos están cerrados. Las escuelas están cerradas. Los trabajos de algunos están cerrados. ¿Cómo podríamos discipular y predicar y llevar a cabo todas las actividades con las que la iglesia ha estado ocupada si estamos aislados en nuestras casas? Quedarnos en casa, y yo quisiera que esto me pusieras mucha atención, quedarnos en casa es una responsabilidad social y también es parte del plan de Dios para su comunidad. Te lo repito otra vez. Quedarnos en casa es una responsabilidad social, pero también es parte del plan de Dios para su iglesia. Esto no es obra del diablo. Pero ¿qué puede hacer la iglesia si se queda en casa? Primero, como lo veremos más adelante, allí es donde comienza la verdadera comunidad de fe. Primero quedarnos en casa, pero eso ya lo veremos en algún punto. El versículo 4 dice, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo él, oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? La pregunta que los discípulos tenían era la misma que muchos cristianos. Ya son los últimos tiempos, ya llegó el Apocalipsis, ya estamos casi al final de la historia. Es lo mismo que le preguntaban a Jesús. Y Jesús responde en el versículo 7, yo quisiera que esta fuera la respuesta que le diera un poco de satisfacción a tu corazón. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Te lo digo con mucha responsabilidad, pero también con mucha sinceridad. Yo no sé cuándo se va a acabar toda esta historia, pero es algo que ya no me causa la misma preocupación que me causaba antes. Lo que sí sé, y esto estoy bien seguro, es que la iglesia hoy debe estar orando porque su Señor venga pronto. Lo que sí sé es que la iglesia debería ser una comunidad de cristianos diligentes.
Un seguidor de Jesús diligente no es el que se preocupa por los tiempos, sino el que se ocupa en prepararse para la segunda venida de Cristo por medio de tener fe en Dios y de vivir una vida obediente a su palabra que diga, acciones de vida que griten, sí, ven Señor Jesús, ven pronto. Tu vida y la mía debería ser vivida de tal manera en que nuestra fe y nuestro estilo de vida griten fuertemente, sí Señor Jesús, ven pronto. Si este todavía no es el fin, entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia en épocas donde se les manda a quedarse en casa? Porque no ha sido la primera vez. No ha sido la primera vez donde la iglesia ha tenido que dejar de hacer lo que hace para refugiarse en su hogar. Los tiempos de espera son útiles solo si los usamos para orar y buscar la voluntad del Señor. Jesús los mandó a quedarse en un lugar que le llaman el aposento alto, y este aposento alto se ha convertido en un símbolo cristiano de oración privada, de meditación y de comunión con Dios. Escucha esto, si pudieras subrayarlo, ponerlo en tu Facebook, porque esto es algo que de verdad es importante y necesitas saberlo. La iglesia no está en cuarentena, la iglesia está en su casa para buscar pacientemente a Dios, para poner las riendas de nuestra misión en las manos del Espíritu Santo. Te lo pongo un poco más personal. La iglesia no está en cuarentena. Tú te quedas en casa para buscar pacientemente a Dios, para ponerle las riendas de la misión que Dios te ha dado en las manos del Espíritu Santo. El versículo 8 lo retrata de una manera espectacular y dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y entonces podrán ser mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los que hemos creído en Jesús, ya hemos recibido hoy al Espíritu Santo. En esta ocasión, esta cuarentena, este mandato de quedarnos en casa, es como el cargador de tu celular. Es el tiempo que Dios ha diseñado para transformar tu relación con Él y llenarnos del poder de su Espíritu, para que no salgamos de esta situación a vivir la vida cristiana y la misión de la iglesia de la misma manera que lo hacíamos antes que comenzara esta pandemia. No podemos salir y regresar a hacer lo mismo. Este es el tiempo donde Dios quiere cargar nuestras vidas, y por eso es que nos pide que nos quedemos en casa, para dotarnos de toda esta herramienta de las acciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy pienso de esta manera: con el poder del Espíritu Santo todo, sin Él nada. Jamás debemos permitir nuevamente que esto sea diferente. Y ese poder que Dios quiere que nosotros retomemos no es para hacernos millonarios o para cumplir todos nuestros planes o nuestros sueños o para conseguir el poder político o económico de este mundo. Este poder que Dios quiere recargarnos es para cumplir la misión que Dios nos dio, la misión que Dios te dio a ti y que me dio a mí. La misión es enseñar a todas las gentes lo que hemos aprendido y predicarles el Evangelio de Jesús, a fin de que los que Dios escogió sean salvos aquí en nuestra ciudad, en tu casa, en tu colonia. Que los que Dios escogió sean salvos por la fe y el bautismo, para poder vivir de la manera en que a Dios le agrada. Juan capítulo 20, versículo 21, dice de la siguiente manera: la paz sea con ustedes. Te lo repito otra vez: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, dijo Jesús, también yo los envío.
Somos los sucesores de aquella iglesia que nos habla el libro de los Hechos, y nuestro trabajo de ir y hacer discípulos solo puede ser posible con la ayuda del Espíritu Santo. Redescubramos juntos la comunidad que evangeliza sin importar las circunstancias que el mundo esté pasando. Eso no significa que no nos interesa el dolor que se vive. Al contrario, es porque entendemos perfectamente eso que Jesús dijo: los que necesitan al médico son los enfermos, no los sanos. Y yo vine a invitar a los pecadores a que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Esa es nuestra misión ahora. Jesús dijo: el Padre me envió, yo los envío. El saludo del versículo que acabamos de leer en el libro de Juan sucede entre el Jesús resucitado y sus discípulos, y les dice: la paz sea con ustedes. Y es precisamente donde hoy la iglesia, tú y yo, nosotros, no podemos olvidar que nuestro Señor no nos envió solo a dar un mensaje, sino a dar paz, a hacer paz y a hacer paz. Pero eso solo sucede cuando nosotros, los que somos la iglesia, tenemos claro cuál es nuestra misión. No solo repetimos un mensaje como hacen los voceadores del periódico. Déjame decírtelo con las palabras que Jesús usó para mostrar cuál era su misión, y ahora nos ha encargado a nosotros en su nombre. Jesús un día tomó los rollos de la palabra de Dios y abrió el libro de Isaías capítulo 61 y explicó cuál era su misión, que ahora nos ha encargado hacerla. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para concederles a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Dios sea glorificado. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿También estás pensando lo mismo que yo? Cumplir esta misión solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. De lo contrario, solo vamos a regresar a los templos para seguir nuestra costumbre, triste costumbre de llenar sillas, cantar canciones y tener muchas actividades. Necesitamos la acción del Espíritu Santo para guiar nuestra vida de misión ya, ahora, para poder cumplir la misión que Jesús nos traspasó para este tiempo. No somos más que gente necesitada que encontró al que provee, llevando a otra gente necesitada a la fuente de vida. Caminemos juntos entonces a la construcción verdadera de una comunidad que pone su fe en Jesús y no en la religión. Una comunidad donde verdaderamente eliminemos las etiquetas sociales que son resultado del pecado en este mundo. Construyamos juntos una comunidad de fe que dependa enteramente del Espíritu Santo para vivir la vida normal. Construyamos una comunidad no de consumidores, sino de hacedores de la misión para la cual fuimos escogidos. La crisis social en la que vivimos, los templos cerrados, las personas en aislamiento, dolor por todos lados, debe hacernos dar cuenta que debemos construir una nueva comunidad de fe que sea a prueba de fuego. La pregunta que te quiero hacer hoy es: ¿te animas a construirla juntos? Y aquí es donde viene lo práctico de esta mañana. Comencemos con nuestro aposento alto. El mandamiento hoy es: quédense en su casa, pero no solamente para no hacer algo.
Comencemos con lo que hicieron aquellos cuando Jesús los mandó a quedarse en casa. Busquemos nuestro aposento alto hoy. Hoy que el llamado es quédate en casa, quédate para buscar tu aposento alto. Busca a Dios a través de la lectura de la Biblia. Busca a Dios a través de la oración. Únete a nosotros, tenemos 2 equipos, uno a las 7 de la mañana y otro a las 7 de la tarde, 5, 10, 15 minutos, pero busquemos hoy a Dios en oración. Pidámosle que nos muestre, pídele que te muestre cómo hacer la misión que Dios te encargó en medio de estos tiempos tan complicados y llévala a cabo. Juntos podemos construir, como construyeron aquellos en tiempos difíciles, una nueva comunidad de fe, no para ser los mejores, sino simple y sencillamente para hacer famoso a Jesús y que la gente hable bien de Él a través de nuestras acciones. Yo te invito para que juntos lo hagamos, por la esperanza que tenemos en Cristo, pero solo se puede con el Espíritu Santo. Quédate en casa para recibir de Él tanto amor como sea posible. Quédate en casa para acurrucarte en sus promesas. Quédate en casa para disfrutar de Él como nunca antes habíamos tenido tiempo de hacerlo, porque recibiremos poder para ser testigos en todas partes del mundo cuando llegue el momento.